Hola, ¿qué tal chicos de grado octavo? Yo soy el profesor Jaiber Santiago y en este momento vengo a hacer el video explicativo del tema nuevo que estará de la semana del 20 al 24 de abril, esto en marco del currículo flexible Colegio Cooperativo 2020. El tema para esta semana es pasado simple. Ya la mayoría de ustedes lo han trabajado desde grado séptimo, inclusive algunos desde grado sexto. Va a ser un abordaje muy extenso, pero a la vez muy sustancioso para los chicos nuevos. Espero que entiendan con esta explicación el tema que vamos a trabajar. Vamos allá. ¿Para qué sirve el pasado simple? Simplemente para expresar una acción que ocurrió, que comenzó y que terminó en el pasado, en algún momento en el pasado, pasado lejano o pasado cercano, hace 1000 años o hace 5 minutos, pero siempre es en pasado. Por ejemplo, tenemos Martha won the singing contest. Marta ganó el concurso de canto. La oración está en pasado porque el verbo principal está conjugado en pasado, tanto en inglés como en español. ¿En qué momento? No se sabe en qué momento exacto del pasado, pero fue en pasado. ¿Listo? ¿En qué tipo de textos podemos encontrar pasado simple? En biografías, por ejemplo. Tengo aquí un fragmento de la biografía de George Washington. Podemos ver que está en pasado porque tenemos los verbos was, que es el pasado del verbo to be, served, que es el pasado del verbo serve, tenemos became, el pasado del verbo become. Además nos dan expresiones de tiempo como 1789 and 1797. Eventos históricos, momentos en la historia. Por ejemplo, tenemos este fragmento de la Gran Depresión de la década de los años 20. Tenemos que los verbos están en pasado, por ejemplo, had, que es el pasado del verbo have. Tenemos drop, que es el pasado del verbo drop. Tenemos fell, que es el pasado del verbo fall. Y rose, que es el pasado del verbo rise. Eventos históricos, pasado simple. Y para historias reales o fantásticas, para cuentos, para fábulas, anécdotas, también utilizamos el pasado simple. Tenemos un fragmento del cuento de Blancanieves en inglés. Tenemos que está en pasado porque tenemos el verbo to be en pasado, que es was, tenemos la estructura negativa, she didn't know, tenemos el verbo seemed en pasado, tenemos began, que eso es en español comenzar, está en pasado, run, ran, que es el pasado del verbo run, tenemos so, que es el pasado del verbo see. Historias reales o fantásticas, pasado simple. ¿Por qué se caracteriza el pasado simple? ¿Qué tiene de especial esta estructura de otras? Lo primero, en las oraciones afirmativas el verbo siempre va a ir en pasado. ¿Listo? En afirmativos el verbo siempre va en pasado únicamente en oraciones afirmativas. Existen dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Por ejemplo, en la lista que ustedes tienen, nosotros, ¿cómo podemos identificar los verbos en pasado? A través de la segunda columna de la lista de verbos. ¿Listo? Las formas de los verbos que están en la segunda columna están en pasado y esas se utilizan en oraciones afirmativas. Los verbos regulares se caracterizan porque terminan con el sufijo ed. ¿Cómo sé en qué momento ponerles ed? O si hay algunas reglas. Si hay reglas. Son las mismas que se utiliza para ponerle la S o la ES en presente simple. Que la Y y antes viene la consonante, que, bueno, ustedes ya sabrán ese tipo de reglas. Por ejemplo, tenemos walk, caminar, en pasado es walked, el verbo regular. Close, cerrar, regular, closed. Listen to, regular, listened to. Save, regular, saved. Los verbos irregulares no siguen esa regla. No terminan en ed, cada uno tiene su propia forma. Y estos se dividen en tres grupos. Tipo 1, en los que la forma presente, pasado y participio son completamente iguales. Por ejemplo, tenemos el verbo put, que es poner. Put en presente, put en pasado, put en participio. Tenemos el verbo cost, que es costar, de costar plata.
Cost en presente, cost en pasado, cost en participio. Las tres formas son completamente iguales. Tipo 2. De esas tres formas, una es diferente a las otras. Por ejemplo, tenemos el verbo flee, que es huir. Flee en presente, fled en pasado, fled en participio. La primera forma es diferente. Tenemos el verbo run, que es correr. Run en presente, run en pasado, run en participio. Tenemos que la forma pasada en este ejemplo es diferente. Tipo 2, una forma es diferente. Y el tipo 3 es en el que todas las formas son diferentes. Por ejemplo, tenemos el verbo to be, que en presente es am, is, are, dependiendo del sujeto. En pasado es was y were, dependiendo del sujeto. Y en participio es been, con todos los sujetos. Cada forma es diferente. Ride es montar, como montar bicicleta o montar a caballo. Ride en presente, rode en pasado, ridden o ridden en participio. Cada uno es diferente. Choose es escoger o elegir. Choose en presente, chose en pasado, chosen en participio. Las tres formas son diferentes. Tipo 3, todas son diferentes. La segunda característica es que, listo, en afirmativa tenemos que el verbo está en pasado, pero en negativa y en interrogativa el verbo siempre va a venir en su forma original, en presente. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del auxiliar did. ¿Listo? Entonces, como tenemos la presencia del auxiliar did que está en pasado, entonces el verbo debe venir en presente. ¿Listo? Solamente para interrogativas y negativas. Por ejemplo, tenemos la oración, Fabián didn't give us money. Fabián no nos dio dinero. Tenemos el auxiliar did con la negación y el verbo original. Did the witch attack you? La bruja los atacó. Tenemos el verbo en original, attack, porque está el auxiliar did. Pasamos a la estructura, que es básicamente simple, es muy simple la estructura. En oraciones afirmativas tenemos primero el sujeto, luego el verbo en pasado y luego el complemento. Por ejemplo, Sarah participated in the competition. Sarah participó en la competencia. Sarah el sujeto, participated el verbo en pasado, in the competition el complemento. Para negativa simplemente ponemos el auxiliar did después del sujeto, la negación, y aquí el verbo sí debe venir original. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar did. ¿Listo? Por ejemplo, the citizens didn't receive help. Los ciudadanos no recibieron ayuda. The citizens, el sujeto, didn't, el auxiliar negativo, receive, el verbo original, help, el complemento. En preguntas, tenemos que el auxiliar did va al principio de la pregunta. ¿Listo? Va aquí. Luego va el sujeto, luego va el verbo original y por último tenemos el complemento. No olvidar el question mark. Si una pregunta no tiene question mark, no es pregunta y está mal. ¿Listo? Por ejemplo, did you attend the conference last Monday? ¿Asististe a la conferencia el pasado lunes? Did, el auxiliar, you, el sujeto, attend, el verbo original, the conference last Monday, el complemento. Aquí me remonto a lo que dije al principio. Este last Monday es una expresión de tiempo que nos ayuda a ser más específicos en decir en qué momento preciso en el pasado sucedió la acción. Aquí en esta oración, la conferencia fue el pasado lunes. No hubo otro momento, el pasado lunes. ¿Sí? Entonces, si le quitamos la expresión de tiempo, la oración sigue funcionando. Tiene coherencia, tiene estructura, pero ya no sería específico porque no sabríamos en qué momento del pasado sucedió la acción. Para responder a las preguntas, si la pregunta es sí y no, ¿sí? Si se responde con sí y no, tenemos que si la respuesta es afirmativa es yes, I did, yes, you did, yes, he, she, it did,
yes, we, they did. Y en negativa es no, I didn't, no, you didn't, no, he, she, it didn't, no, we, they didn't. Cabe hacer la aclaración de que con todos los sujetos, con todos los pronombres, se utiliza el auxiliar did. Es el mismo para todo el mundo. Aquí hago un punto aparte para explicar el verbo to be. Como yo les dije hace un tiempo, el verbo to be es especial. ¿Por qué? Porque no sigue las mismas reglas de los demás tiempos. Tiene su propia estructura, tiene su propio significado, su propia conjugación. Y recuerden lo que yo les dije. Si está el verbo to be, no viene otro verbo. Pero si está el verbo, tampoco viene el verbo to be. Entonces, en relación con la conjugación, existen dos formas en pasado del verbo to be, que es was y were. Profe, ¿cómo sabemos cómo utilizar was y cómo utilizar were? Sencillo. Para I, he, she, it, utilizamos was. I was, he was, she was, it was. Y con were utilizamos we, you y they. We were, you were, they were. ¿Listo? Con estos was y con estos were. Si hacemos la traducción o la conjugación en español, el verbo to be significa ser o estar en presente. Yo estoy, tú estás, él está, yo soy, tú eres, él es. En pasado es la forma en pasado del verbo ser o estar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, I was, es yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. ¿Sí? Más adelante podemos explicar, digamos, la diferencia entre los dos pasados en español. You were, tú fuiste, tú eras, tú estuviste, tú estabas. He was, él fue, él era, él estuvo, él estaba, y así sucesivamente con cada uno de los pronombres con conjugación en español. Y la estructura básicamente es la misma que utilizamos cuando usamos el verbo to be en presente. La diferencia recae es que ya no utilizamos am, is o are, sino was o were, de acuerdo al sujeto que explicamos ahorita hace ratico. Por ejemplo, tenemos Patricia was a nun. Patricia fue una monja. Ahí no ponemos is, Patricia is, no, porque no estamos hablando en presente, estamos hablando en pasado. ¿Listo? They were at the factory. Ellos estaban en la fábrica. Ahí ya no ponemos they are. No, ponemos they were, porque no estamos hablando en presente, sino estamos hablando en pasado. La estructura negativa es la misma, la de preguntas es la misma, y se responde a las preguntas con sí y no, dependiendo del sujeto. Yes, I was, yes, you were, yes, he was, no, I wasn't, no, you weren't, no, he wasn't, y así sucesivamente. ¿Listo? Chicos, espero que esta explicación les quede un poquito clara. De todas maneras, lo vamos a abordar en las clases. Cualquier pregunta que tengan, chicos, no lo duden. Pueden comentarlo en la plataforma o también en la cajita de comentarios. ¿Listo, chicos? Un saludo muy grande. Se cuidan mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Por su atención, mil gracias.